El grupo 1, Aarón. Presente. Ponle colores. Andrelí. Presente, Lee. Byron. Presente. Cristian. Presente. Gustavo. Presente, Lee. Grupo 2, Anthony. Presente. Areli. Dari. Presente, Lick. ¿Qué pasó ayer, Dari? Me dolía la cabeza. Diana. Presente, Lick. Kevin. Presente, licenciado. Grupo 3, Darwin. Presente. Kenia. Sheila. Víctor. Presente, Lee. Gwendolyn. Presente, Lee. Número 4, Diego. Presente, Lick. ¿Qué pasó ayer, Diego? Diego. ¿Qué pasó? No quiere responder, Diego. Bueno. Fanny. Presente. Génesis. Presente, Lick. Gracie. Luis. Gerardo. Presente, licenciado. Vamos con el grupo 2, Daribel. Presente. Ayer no vino, ¿verdad? No, licenciada, es que no me encontraba en mi casa y el lugar donde andaba no era muy apto para recibir la clase. Muy bien. Emerson. Héctor Fabricio. Héctor Miguel. Presente. José Anthony. Presente, Lee. Vamos con el grupo 6, Abiud. Presente, Lick. Kimberly. Presente, Lee. Katie. María Celeste. Presente. Sergio. Presente. Suani. Presente. Vamos con el grupo 7, Bunny. Heidi. Presente, Lick. Junior. Presente, Lee. Luis Armando. Presente, Lick. Manuel Enrique. Vamos con el grupo 8, Marjorie. Presente, Lick. Disculpe, Lick. Soy Luis Armando. Le contesté. No sé si me escuchó. No, hasta ahorita.
Lourdes, Rubí, Presente, Lick. Santiago, Presente. Wendy. Presente, Lick. Bueno. Lick, Ajá. Lick, yo soy del grupo 7, se me había trabado. Soy Bunny. Ok. Gracias, Lick. Bueno, la orden. Vamos a ver un tema que vamos a ver cómo le hacemos, porque sí necesitamos verlo, porque es muy importante. En esta clase, el otro tema, pues no vamos a alcanzar a verlo, pero este que tiene que ver, va bien de la mano con el tema anterior, y ambos, tanto el tema anterior como este que estamos viendo, son importantes para la clase que ustedes llevan de formulación y evaluación de proyectos. No sé si ya llevaron esa clase o la van a llevar más adelante, pero en el caso de ustedes que son de ciencias económicas, sí es importante conocer este tema después del que vimos, ¿verdad? Que se les va a hacer mucho más fácil, por eso lo podemos abordar rapidito este tema. Y es en el capítulo 11 que se llama Precisiones acerca de los flujos de efectivo, del presupuesto de capital y el riesgo. Aquí tenemos los objetivos de aprendizaje. No sé si alguien nos ayuda a leerlos, por favor. Lick creo que está compartiendo todavía la pantalla de la lista. Ah, no está compartiendo esta que estoy leyendo. No, Lick. Ok, vale, que me dijo. Sí, siempre hablen porque si levantan la mano o algo, yo no voy a poder darme cuenta, porque lo que estoy viendo es el documento. Entonces vamos a compartirlo ahorita. Ahorita sí lo ven. Sí, ya. Sí, Lick. Bueno, entonces tenemos este tema en el capítulo 11 del libro. Y como les decía, pues es un tema que lo podemos cubrir rápido porque tiene que ver con el tema anterior, va bien de la mano con el tema anterior. Y los objetivos de aprendizaje están aquí, que ustedes lo pueden apreciar. No sé si alguien nos ayuda a leer los objetivos de aprendizaje. Yo, Lick. Objetivo número 1. Analizar los flujos de efectivo relevantes y los 3 componentes principales de los flujos de efectivo. Objetivo número 2. Analizar las decisiones de expansión contra las decisiones de reemplazo, los costos hundidos y los costos de oportunidad. Objetivo número 3. Calcular la inversión inicial, las entradas de efectivo operativas y el flujo de efectivo terminal asociados con una propuesta de inversión de capital. Objetivo número 4, reconocer la importancia de la identificación del riesgo en el análisis de los proyectos de presupuesto de capital y estudiar el riesgo y las entradas de efectivo, el análisis de sensibilidad y la simulación como enfoques conductuales para tratar el riesgo. Objetivo número 5. Describir la obtención y el uso de las tasas de descuento ajustados al riesgo, los efectos de portafolio y los aspectos prácticos de la tasa de descuento ajustados al riesgo. Objetivo número 6. Seleccionar al mejor de entre un grupo de proyectos mutuamente excluyentes con vidas desiguales, utilizando valores presentes netos anualizados, y explicar el papel de las opciones reales, así como el objetivo y los procedimientos de selección de proyectos con racionamiento de capital. Muchas gracias. Vamos entonces, con esos objetivos de aprendizaje, solo me voy a adelantar un poquito porque quiero que veamos esta gráfica. Esta ya se nos hizo familiar, ¿verdad? Esta gráfica es muy familiar.
De eso se trata lo que vamos a ver. Este diagrama que tiene una inversión inicial, que ya trabajamos con una inversión inicial, cuando calculamos el valor presente neto, cuando calculamos la TIR, cuando calculamos el EVA, tomamos en cuenta la inversión inicial. Si ustedes pueden observar, la flecha está para abajo. Eso significa que es una salida de dinero. O sea, cuando usted invierte dinero, lo que hace es que saca dinero del banco. Por eso es una salida de efectivo y en estos diagramas que es una flecha para abajo. Entonces, esta inversión inicial la estamos haciendo porque estamos proyectando que en los próximos 10 años me va a generar flujos de efectivo. En este caso, flujos de efectivo de corriente mixta, porque en el primer año me va a generar, estoy presupuestando o proyectando que me va a generar $4,000 en el primer año, en el segundo año me va a generar 5,000, en el tercero 6,000, en el cuarto 7,000, 7,000 en el quinto, 8,000 en el sexto, 8,000 en el 7, 8,000 en el 9, 8,000 en el 8, 8,000 en el 9 y 10,000 en el 10. Si ustedes miran aquí, en el último año hay dos flujos de efectivo, dos entradas de efectivo. Una de 10,000 y otra de 25,000. Esto significa que en el último año la empresa va a recibir un flujo de efectivo, producto de entrada de efectivo operativa. Y también va a recibir un flujo de efectivo final o terminal, como le dicen. Entonces, de eso se trata el tema, de analizar la inversión inicial, los flujos de efectivo operativo que me va a generar ese proyecto al final de cada año y al final de la vida útil del proyecto me va a generar un flujo de efectivo operativo y un flujo de efectivo final. Entonces, como ustedes pueden ver, se familiariza con el tema anterior, ¿verdad? Así que no es nada difícil enseñar este tema. Entonces, vamos a ver, dice, los flujos de efectivo incrementales y relevantes. Con eso vamos a alcanzar el objetivo de aprendizaje número 1 y número 2. Tenemos aquí anotaciones, dice que los flujos de efectivo relevantes, flujos de efectivo incrementales que se esperan solo si realizan una inversión. Los flujos de efectivo incrementales son cambios en los flujos de efectivo, entradas o salidas que ocurren cuando la empresa realiza un nuevo desembolso de capital. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es que hacemos una inversión inicial y me genera flujos de efectivo positivo, pero no siempre es así, porque ustedes saben que el estado de resultados, hay años que genera utilidades y hay años que genera pérdida. Pero puede ser que me genere un flujo de efectivo positivo o un flujo de efectivo negativo. En el caso de los flujos de efectivo incrementales, bueno, ya lo vimos acá, la inversión inicial, salida de efectivo relevante incremental de un proyecto propuesto en el tiempo cero. Ustedes ya vieron que la inversión inicial es en el periodo cero, o sea, cuando inicia el diagrama. O sea, cuando hablamos en finanzas, cuando se habla de periodo cero, se refiere a hoy, hoy, ¿verdad? Hoy es cero, hoy hago la inversión, hoy es cero. O sea, entonces los flujos se empiezan a generar hasta después. Entradas de efectivo operativa. Las entradas de efectivo netas incrementales después de impuesto generada durante la vida de un proyecto. Entonces aquí tiene mucho que ver con el estado de resultado que me va generando cada año la inversión. Flujo de efectivo terminal o final es el flujo de efectivo no operativo después de impuestos que ocurre en el último año de un proyecto. Por lo regular se atribuye a la liquidación del proyecto. O sea, lo que les mencionaba aquí. Por ejemplo, al final de la vida útil del proyecto, me va a generar un flujo de efectivo terminal de $25,000. Y aquí dice, se atribuye a la liquidación del proyecto. O sea, se va a liquidar el proyecto, va a terminar el proyecto. ¿Qué va a pasar ahí? Que va a haber maquinaria, va a haber equipo,
que lo tenemos que vender porque el proyecto ya llegó a la vida útil. Entonces eso, el vender esa maquinaria, el vender ese equipo, me va a generar un flujo de efectivo positivo, y a eso se le llama flujo de efectivo final o terminal. No es operativo. Por eso hablábamos de que en el último año de la vida del proyecto me va a generar dos flujos de efectivo. Uno operativo, que es de 10,000 en el año 10, y otro no operativo, que es de 25,000, que es por la liquidación del proyecto. Entonces, dando esa introducción, podemos leerlo, y para que ya cuando le estemos leyendo vamos a ver que ya lo comprendimos. Perdón, ¿qué pasó aquí? Ajá. En el capítulo 10 estudiamos las técnicas que usan los gerentes financieros para elegir inversiones a largo plazo. Para aplicar esta técnica, los gerentes deben determinar los flujos de efectivo relevantes asociados con el proyecto. Estos son los flujos de efectivo incrementales que se esperan solo si se utiliza una inversión. Los flujos de efectivo incrementales representan los cambios en los flujos de efectivo, entradas o salidas, que ocurren cuando una empresa hace un nuevo desembolso de capital. O sea, por ejemplo, compramos una maquinaria, estamos invirtiendo, estamos sacando dinero, y yo espero que esa maquinaria me genere flujo de efectivo, porque va a haber más producción, van a haber más ventas, pero también hay un flujo, se puede generar flujos negativos, que se dañó la maquinaria, hay que mandarla a reparar, hay que darle mantenimiento, y esos son flujos de efectivo negativos. El resto de este capítulo está dedicado a los procedimientos de medición de los flujos de efectivo incrementales asociados con los presupuestos de inversiones de capital. Componentes principales de los flujos de efectivo. Se los estoy leyendo yo para que ustedes se tomen el tiempo de escuchar, de leer y de relacionarlo con el tema que acabamos de terminar. Componentes principales de los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo de cualquier proyecto pueden incluir tres componentes básicos. 1, una inversión inicial. 2, entradas y salidas operativas de efectivo. Y 3, un flujo final de efectivo, que ya se los mostré en el diagrama de tiempo. Todos los proyectos, sean de expansión, reemplazo o modificación, o para algún otro propósito, tienen los primeros dos componentes. O sea, el inicial y los flujos de efectivo relevantes, o sea, lo que genera el proyecto. Algunos, sin embargo, carecen de último componente, el flujo de efectivo final. O sea, se desapareció el proyecto, terminó la vida útil del proyecto, y no hubo nada que vender, no maquinaria, o puede ser una empresa de servicio, pero no todos los proyectos generan un flujo de efectivo final. En la figura 11.1 representa sobre la línea de tiempo los flujos de efectivo de un proyecto. La inversión inicial del proyecto propuesto es de $50,000. Esta es la salida de efectivo relevante e incremental en el tiempo cero, o sea, el día de hoy que se hace la inversión. Las entradas de efectivo operativas, las cuales son las entradas de efectivo incrementales netas después de impuesto, se generan durante la vida de un proyecto que se implementa, aumentan gradualmente a partir de $4,000 en su primer año hasta $10,000 en el último año, hablando del ejemplo que está mencionando más adelante. Es decir, el décimo. El flujo de efectivo terminal o final es el flujo de efectivo no operativo después de impuesto que se genera en el último año del proyecto. Por lo regular se atribuye a la liquidación del proyecto. En este caso es de $25,000, los cuales se reciben al final de la vida de 10 años del proyecto. Observe que el flujo de efectivo terminal no incluye la entrada de efectivo operativa de 10,000. Es muy importante eso, que podamos ver que al final de la vida del proyecto hay dos flujos de efectivo. Yo no puedo decir que en el año 10 le voy a colocar como flujo de efectivo 35,000. Eso no se puede, porque 10,000 es de un flujo de efectivo operativo y 25,000
es por la terminación del proyecto. Un flujo de efectivo, una entrada de efectivo que se generó por haber terminado el proyecto, ya sea, como le repito, que se vendió la maquinaria, se vendió el equipo y generó este flujo. Entonces, por favor, no vayan a sumar 10 más 25 igual a 35 y eso es lo que me generó acá, por favor. Ok. Decisiones de expansión contra decisiones de reemplazo. Está hablando de proyectos, ¿verdad? De proyectos. El desarrollo de las estimaciones de los flujos de efectivo relevantes es más sencillo cuando se trata de decisiones de expansión. En este caso, la inversión inicial, las entradas de efectivo operativas y el flujo de efectivo terminal son simplemente las salidas y entradas de efectivo después de impuestos asociados con el desembolso presupuestal de capital. Luego tenemos aquí un caso, pero vamos a seguir leyendo. La identificación de los flujos de efectivo relevantes en las decisiones de reemplazo es más complicada porque la compañía debe identificar las salidas y las entradas de flujos de efectivo incrementales que se generarían a partir del reemplazo, propuesto. O sea, reemplazo es cuando nosotros estamos comprando una maquinaria que está reemplazando una maquinaria vieja. Entonces compro una maquinaria nueva para reemplazar la maquinaria vieja. O sea, voy a dejar de usar la maquinaria vieja para usar la maquinaria nueva. Probablemente la maquinaria nueva produce 100,000 unidades por minuto y la que tenía producía 20,000 unidades por minuto. Entonces la estoy reemplazando. Ese es un proyecto de reemplazo. De expansión es cuando decimos, bueno, vamos a expandir esta planta de producción, ¿verdad? Que me va a generar, me va a dar más capacidad para instalar más maquinaria, nueva maquinaria. Entonces la planta de producción me va a producir más. Entonces va a generar más ingresos la planta de producción. Entonces ese es como un ejemplo. Veamos qué nos dice el libro, pero para que tengamos una idea, podamos diferenciar entre lo que son proyectos de reemplazo y proyectos de expansión. La inversión inicial es la diferencia entre el costo del activo nuevo, oiga bien, ya está hablando de reemplazo. La inversión inicial es la diferencia entre el costo del activo nuevo y el efectivo recibido después del impuesto de la liquidación del activo antiguo. Entonces, aquí vamos entendiendo. La inversión inicial es la diferencia entre el costo del activo nuevo, cuánto me costó el activo nuevo, y el efectivo que recibo después de impuesto por haber vendido el activo anterior. O sea, yo vendí, ustedes han visto, ustedes mismos negocian. Ustedes dicen, me quiero comprar un celular nuevo, pero para eso tengo que comprar un celular viejo. ¿Es correcto? ¿Verdad que sí? Tengo que vender el que tengo, dice, ¿verdad? Para comprarme uno nuevo. ¿Así es? Hola. ¿Qué pasó? Ya fueron todos. ¿Qué pasó? ¿No me escuchan o qué pasó? Sí, sí se escucha. Sí se escucha, Lick. Ajá, y no van a hablar, ¿verdad? Parece que estuviera hablando solo yo. Entonces, cuando ustedes dicen, voy a vender el celular que tengo porque me voy a comprar uno nuevo, entonces lo que está diciendo usted, se compra uno que tiene más capacidad, que agarra más aplicaciones, y los 2,000 empiras que le den por el celular viejo, usted se compra uno nuevo que le vale 5,000, eso significa que usted solo va a pagar 3,000, ¿verdad? Solo va a pagar 3,000. Es exactamente lo mismo que pasa en los proyectos grandes. Las entradas de efectivo operativas, hablando de esto que estoy marcando ahorita, las entradas de efectivo operativas son iguales a la diferencia entre las entradas operativas netas de efectivo del nuevo activo y las del activo viejo.
Los flujos de efectivo terminal es la diferencia entre los flujos de efectivo esperados después de impuesto al término de la vida de los activos nuevos y viejos. Estas relaciones se muestran en la figura 11.2. Aquí está la figura 11.2. En realidad, todas las decisiones de presupuesto de capital se pueden visualizar como decisiones de reemplazo. Las decisiones de expansión son simplemente decisiones de reemplazo, en las cuales todos los flujos de efectivo del activo viejo son iguales a cero. Considerando este hecho, el presente capítulo se enfoca sobre todo en las decisiones de reemplazo. Esto, no sé, pero ustedes llevan contabilidad 2. ¿Hay alguien, alguna carrera que lleva contabilidad? Porque entiendo que no solo hay de comercio internacional acá. Los de Sí, informática sí la llevamos. Y Los los de de aduanas informática, también. sí. Los de aduanas también, muy bien. Entonces es más fácil porque en contabilidad 2 se miran este tema de reemplazo, ¿verdad? Cuando estamos depreciando una maquinaria y luego vendemos la maquinaria vieja, compramos una nueva, me cambia la vida del activo o le hago una reparación. O sea, todos esos conceptos básicos que vieron en contabilidad 2, ahora les va a servir a ustedes los de aduanas y los de informática que dice que ya llevaron esta clase. Costos hundidos y costos de oportunidad. ¿Qué son costos hundidos y qué son costos de oportunidad? Cuando se estiman los flujos de efectivo incrementales asociados con una inversión, la empresa debe tener cuidado con los costos hundidos y los costos de oportunidad. Estos costos a menudo se ignoran o se manejan inadecuadamente. Los costos hundidos son salidas de efectivo que ya se realizaron y no se pueden recuperar. Esos son costos hundidos, salidas de efectivo que se efectuaron y no se pueden recuperar. Por lo tanto, no son relevantes para las decisiones en curso, no se toman en cuenta. Como consecuencia, los costos hundidos no deberían incluirse en los flujos de efectivo incrementales de un proyecto. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque ahorita estamos leyendo la teoría. Entonces, cuando ustedes identifiquen cuáles son los costos hundidos, entonces ustedes van a tener el cuidado, dice, no debería incluirse en los flujos de efectivo incrementales de un proyecto. O sea, los flujos que genera el proyecto. Ahora bien, los costos de oportunidad son flujos de efectivo que se generarían, ya hablando de los costos de oportunidad, son flujos de efectivo que se generarían a partir del uso de la mejor alternativa de un activo. Esos son los costos de oportunidad. Por lo tanto, representan los flujos de efectivo que no se generarán como resultado del empleo de este activo en el proyecto propuesto. Debido a esto, los costos de oportunidad deberían tratarse como salida de efectivo. O sea, si yo no hice un proyecto y acepté el otro, entonces perdí un proyecto por aceptar el otro. Entonces el otro me tiene que generar un flujo de efectivo que me cubra los flujos de efectivo que dejó de generar el otro proyecto. O sea, ahí lo vamos a ver con detalle en un caso práctico. Tenemos aquí el caso. Esta empresa planea actualizar su maquinaria perforadora X12, la cual compró hace 3 años en 237,000. O sea, hoy estamos aquí, ¿verdad? Hace 3 años fue en el 2024, 23, 22. O sea, hace 3 años es el 25 de noviembre de 2022. Y hace 3 años la compró en $237,000. La actualización consiste en reconstruir la perforadora X12 utilizando un sistema de control computarizado, tomando una pieza obsoleta del equipo que la empresa posee.
Este equipo viejo se puede vender en 42,000. O sea, vamos entendiendo los conceptos de costo, ¿verdad? Se puede vender el equipo viejo en 42,000, pero sin su sistema de control computarizado no valdría nada. El costo de 237,000 de la perforadora X12 es un costo hundido, porque ese dinero ya se gastó. No se incluiría como un flujo de salida de efectivo cuando se determinen los flujos de efectivo relevantes de las decisiones de construcción. Por otro lado, el sistema de control computarizado representa un costo de oportunidad de $42,000, porque ese es el efectivo al que la empresa renuncia si se usa un sistema de control para modernizar la X12. Este costo de oportunidad se incluiría como un flujo de salida de efectivo asociado con el uso del sistema de control computarizado. Tenemos aquí las preguntas de repaso. Recuerden, jóvenes, que tienen que irlas haciendo, tienen que ir respondiendo las preguntas de repaso y no esperar hasta última hora. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Que les digo, suban las preguntas de repaso. Algunas no las tienen y lo que hacen es estar pidiendo más prórroga para la tarea porque no tienen las preguntas de repaso. Entonces, ¿por qué se amontonan las cosas? Porque no las vamos haciendo en el proceso. O sea, lo que es necesario cuando no se hace, después se vuelve urgente, ¿verdad? Después se vuelve urgente. Entonces, en las preguntas de repaso, vamos a ver quién lee las preguntas de repaso y nos vamos a familiarizar que ya conocemos la respuesta. ¿Quién las lee? No, en voz alta. Yo sé que todos la están leyendo así en la mente, pero en voz alta, ¿quién las quisiera leer? Que lo Yo escuchemos lo voy a todos. leer. Preguntas de repaso. 11.1. ¿Por qué es importante evaluar los proyectos de presupuesto de capital con base en los flujos de efectivo incrementales? ¿Sigo? Sí, sí, por favor. Ok. Número 11.2. ¿Cuáles son los 3 componentes del flujo de efectivo que pueden existir en un proyecto determinado? Describa cada uno. 11.3. Explique la diferencia entre las decisiones de expansión y las decisiones de reemplazo y explique por qué los proyectos de presupuesto de capital se pueden visualizar como decisiones de reemplazo. 11.4. ¿Qué efecto tienen los costos hundidos y los costos de oportunidad sobre los flujos de efectivo incrementales de un proyecto? Ok, gracias. Si ustedes pueden observar y pusieron atención, todo esto lo hablamos ahorita y ustedes después cuando escuchen el video, lo vean, que se les va a hacer más fácil responder a estas preguntas. Entonces, les repito, no dejen que se amontone porque son varias preguntas de repaso. Ahorita que está fresquecito esto, pónganse a responder esas preguntas. En el objetivo número 3, todavía tenemos unos minutos, el objetivo número 3 habla del cálculo de la inversión inicial. Hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que la inversión inicial fue de $50,000 o de $45,000 y que traía los flujos de efectivo del futuro, los traía a valor presente y luego lo comparo con la inversión inicial y voy a ver cuál es el valor presente neto. Eso es como decir, ya aprendimos a leer y escribir. O mejor dicho, ya aprendimos a hacer rueditas y palitos, ¿verdad? Que es el tema anterior. Ahora vamos a ver cómo se formula la inversión inicial, cómo se integra la inversión inicial. Ya no es que el examen va a decir cuál es la inversión inicial. Usted tiene que armar la inversión inicial. Por eso es muy importante que pongan atención a la parte teórica. Ahora sí, lean ustedes. Vamos a ver quién lo lee. El cálculo de la inversión inicial. Bueno, entre más nos tardamos, menos tiempo aprovechamos.
El término inversión inicial se refiere a las salidas iniciales de efectivo necesarias para emprender una inversión de capital. Nuestro estudio del presupuesto de capital se centrará en proyectos con inversiones iniciales que ocurren solamente en el tiempo cero, al principio de la vida de la inversión. La inversión inicial se calcula sustrayendo todas las entradas de efectivo que ocurren en el tiempo cero de todas las salidas de efectivo que ocurren en el tiempo cero. El formato básico para determinar la inversión inicial se muestra en la tabla 11.1. Los flujos de efectivo, que con frecuencia son parte de la inversión inicial, incluyen el costo instalado del activo nuevo, los ingresos después del impuesto, si los hay, derivados de la venta del objetivo viejo, y el cambio, si existe, en el capital de trabajo neto. Observe si no hay costo de instalación y la empresa no está sustituyendo un activo existente. Entonces el costo, el precio de la compra del activo nuevo, ajustado por cualquier cambio en el capital de trabajo neto, es igual a la inversión inicial. Ok, fíjese bien esta parte teórica que como solo es teoría, de repente la entendemos hasta que vemos la práctica, ¿verdad? Pero es importante todo lo que hemos leído hasta ahora para que nos detengamos cómo se determina la inversión inicial. De eso que está tratando. Entonces, ese concepto nos está hablando, o vamos a ver conceptos como costo instalado de un activo nuevo. O sea, ¿qué debemos de entender por el costo instalado de un activo nuevo? Es el costo del activo nuevo más sus costos de instalación. Es igual al valor depreciable del activo. Por ejemplo, y vuelvo con lo que ya llevaron contabilidad, ¿verdad? ¿Cómo se determina el costo de un activo? Entonces es el costo de la factura. Por ejemplo, traemos una maquinaria de Miami hasta acá, ¿verdad? Hasta el lugar donde está el campus de cada uno de ustedes, el lugar donde está el campus. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un valor de factura de la maquinaria, pero eso es puesto en el puerto. Eso no incluye, solo es el valor de la factura en la tienda. Y tengo que pagar flete hacia el puerto de Miami, después tengo que pagar flete marítimo de Miami a Puerto Cortés, después tengo que pagar flete terrestre de Puerto Cortés hacia donde se desplaza, hacia Copán, hacia Cortés, a San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Comayagua. Entonces, todo eso tiene un costo de flete, pero además tiene un seguro, ¿verdad? Hay que pagar un seguro terrestre, un seguro marítimo. Entonces, todos los gastos que son necesarios para que la maquinaria esté en el lugar donde lo ocupamos. Pero no solo en la empresa donde lo ocupamos, sino que tiene que estar, tengo que dejarla funcionando la máquina. Eso quiere decir que aparte del costo y el seguro, yo tengo que pagar gastos de instalación. Gastos de instalación para que me deje la maquinaria funcionando. Entonces hay que instalar una rampa, hay que instalar tubería, todo lo que sea necesario para instalar la maquinaria. Y eso es parte del costo de la inversión inicial, porque todo eso es salida de dinero. Todo eso es un flujo de efectivo negativo, es salida de dinero. Por eso dice aquí el costo del activo nuevo más sus costos de instalación es igual al valor depreciable del activo, que eso fue lo que se mira en contabilidad 2. O sea, ¿cuál es el costo que se va a depreciar? Ya una vez instalada la maquinaria, lista para empezar a operar. Ahora, costo del activo nuevo. El costo del activo nuevo es el flujo de salida neto necesario para adquirir un activo nuevo. ¿Cuánto es lo que se necesita para sacar? Es la salida, es el flujo del efectivo, es la salida del dinero. Los costos de instalación son los costos acumulados en que se incurre para poner en un activo en operación. ¿Qué es lo que necesito? Y a veces hay maquinaria
que los expertos de cómo funciona la maquinaria son europeos. Entonces hay que traerlos, hay que pagarles viáticos, hay que pagarles capacitación al personal que va a instruir para que la maquinaria, que aquí ya quede personal instruido para que la maquinaria opere. Todo eso son costos en que se incurre. Entonces, ¿qué pasa? Es ignorar estos costos, estamos dando un costo de la inversión inicial equivocado. En los costos de instalación, pues son los costos acumulados en que se incurre para poner el activo en operación. Tenemos también los ingresos después de impuestos por la venta del activo viejo. El flujo, o sea, estamos hablando de reemplazo, por eso dice ahí al principio, recuerda, que donde nos vamos a centrar es en los proyectos de reemplazo. Entonces, cuando yo reemplazo una maquinaria vieja por una nueva, traigo una nueva, entonces la vieja la vendo. Pero esa venta me genera impuestos. Yo tengo que pagar impuestos por esa venta. El flujo de efectivo asociado con la venta de un activo viejo, lo que incluye el precio de venta de este activo y cualquier impuesto de reembolso fiscal derivado de la venta. Si es un activo grabado con el impuesto sobre la renta, con el impuesto sobre venta, tengo que pagar impuestos. Entonces, a la entrada de efectivo que me generó la venta del activo, le voy a rebajar las salidas de dinero para saber cuánto fue en realidad el ingreso después de impuestos. Ok, tenemos aquí entonces, creo que nos habíamos quedado por acá, costo instalado, ¿verdad? Costo instalado de un nuevo activo es el costo de un activo nuevo, es igual al costo del activo más los costos de instalación. El costo del activo nuevo simplemente es el precio de compra del activo del nuevo equipo o de otro activo fijo. Los costos de instalación son los costos acumulados en que se incurre para poner un activo en operación. El sistema fiscal de Estados Unidos requiere que la empresa sume los costos de instalación al precio de compra de un activo para determinar su valor depreciable, el cual se aplica durante un periodo específico de año. Igual es aquí en Honduras. O sea, si usted compra un activo, una maquinaria y todo lo que incurre para que la maquinaria empiece a trabajar, usted lo suma al costo. No es un gasto, no es un gasto, sino que es costo del activo. Ingresos después de impuestos por la venta del activo viejo. En la tabla 11.1 indica que los ingresos después de impuestos son por la venta de un activo viejo. Ok, vamos a quedarnos hasta acá por el tiempo. Lo que empezamos a leer es ingresos después de impuestos por la venta del activo. Porque quiero mostrarles para que ustedes vayan avanzando, jóvenes, para que no dejen a última hora lo que tienen que hacer. Les voy a mostrar aquí, creo que es este, no sé si es este. Sí. Hay uno que ustedes tienen que hacer que se llama AE 11.1, determinación de los flujos de efectivo. Voy a hacer un poquito más grande. Pero, eso está ahí en el libro. Fíjese que lo que le está pidiendo es determine la inversión inicial. Entonces vamos a ver las entradas de efectivo operativas incrementales, el flujo de efectivo terminal y la línea de tiempo que ustedes ya lo vieron. Entonces, para que lo vayan haciendo, ya vimos, estamos viendo ahorita y terminando lo que es la inversión inicial. Aquí está el contenido, dice que una máquina actualmente en su uso se compró hace 2 años en $40,000. La máquina se deprecia de acuerdo con el sistema MACROS, que ahí en contabilidad 2 tuvieron que haberlo visto, si no aquí lo repasamos porque algunos no lo han visto y tenemos que ver cómo funciona este método de depreciación. Considerando un periodo de recuperación de 5 años.
Tiene 3 años de vida útil remanente. La máquina se podría vender ahora en $42,000 netos, después de los costos de remoción y limpieza. Es factible comprar una máquina nueva en $140,000 y depreciarla con un periodo de recuperación de 3 años, de acuerdo con el sistema Macros, que es el método de depreciación. Se requieren $10,000 para instalarla y tiene 3 años de vida útil. Si se adquiere la máquina nueva, se espera que la inversión en cuentas por cobrar aumenta en $10,000, la inversión en inventario aumenta en $25,000 y las cuentas por pagar aumentan en $15,000. Se espera que las utilidades antes de la depreciación, intereses e impuestos sean de, para la maquinaria vieja, $70,000 en cada uno de los siguientes 3 años. Para la maquinaria nueva, $120,000 en el primer año y $130,000 en el segundo y tercer año. Al final de los 3 años, el valor del mercado de la maquinaria vieja será igual a 0, pero la máquina nueva podría venderse en $35,000 netos antes de impuestos. La empresa está sujeta a una tasa impositiva del 40%. La tabla 4.2 contiene los porcentajes de la depreciación. Este es del método de depreciación. ¿Qué porcentaje se le aplica en cada año? Entonces, en el inciso dice instrucciones, determine la inversión inicial relacionada con reemplazo de que se propone. Entonces, mañana vamos a terminar de ver este caso específicamente. Pongan mucha atención, vuelvan a ver el video para que mañana que hablemos ya aterricemos cómo se calcula la inversión inicial. Ustedes ya puedan ir resolviendo este caso. Espero que con esto pues hayamos la introducción a este tema pues ha sido de mucho beneficio. Como les digo, no es nada difícil.